coman entero. Y bueno, empecemos, démosle comienzo a esto. ¿Por qué comienzo la parte de metabolismo? Con el origen de todo. Bueno, lo comienzo porque todo es... Dios mío, aquí creo que se ve algo. Todo es energía, como ustedes deben conocer ciertas cosas. Es energía y esta da paso a la materia. Gracias al origen podemos ser los organismos complejos que somos y gracias a toda esta energía que ha ido generando un trabajo, que ha ido pues desarrollando este universo, es que pues hoy en día pues tenemos todo este sistema integrado, digámoslo, de conversión de energía. O sea, llamémoslo la célula, llamémoslo un tejido, un órgano, un músculo, el esqueleto, bueno, ¿cierto? Y todo esto se da, como les digo, gracias a la unión prácticamente de moléculas y moléculas de átomos para pues generar la estructura orgánica que conocemos. ¿De qué está compuesta esa estructura orgánica? Prácticamente carbono. Entonces, pues ustedes ven acá, iba a hacerles como una introducción un poco más larga por tiempo. Vamos a cortarla. Pero prácticamente llegamos a lo mismo, a la formación de la Tierra, a el momento en que se genera agua. Si mal no recuerdo, esto está generado, bueno, Nicolás creo que sabe más que yo en esto, pero la Tierra se genera, bueno, una vez, digamos, la Tierra choca con nosotros una gran masa de roca llamada Titán. Esta genera lo que conocemos como la Luna y genera una estela de asteroides que se va a mantener por muchos años ahí dando pues la rotación a la Tierra. Una vez caen estos a la Tierra, estos traen consigo agua. De ahí es donde se dice que prácticamente viene el agua y es la que fundamenta todo lo que somos los seres vivos. El agua, ya saben, compuesta prácticamente de hidrógeno y oxígeno, 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. El conocido H2O. Una vez empieza a haber como un volumen mayor de agua, esta lo que va a hacer es no evolucionar, sino más bien generar, bueno, ya lo aceptaron, generar el desarrollo de nuevas formas. No digo de vida, sino, por ejemplo, va a permitir la unión de ciertos sustratos que van a formar lo que conocemos como los ácidos nucleicos, vienen las proteínas, vienen los lípidos, y pues el mar, el océano, da o asimismo puede empezar a generar la primera célula, una capa lipídica de lípidos, de grasas, que pues va a contener algo de ácidos nucleicos y así van a empezar a crecer y a multiplicarse, a dividirse, pues para seguir generando todo lo que tenemos hoy en nuestra Tierra. Así, pues, esas partículas que se pueden unir, entre ellas están los bioelementos, ustedes pueden ver que son primarios y secundarios, y los oligoelementos, los principales son los primarios, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. ¿De acuerdo? Prácticamente esa es nuestra composición, es lo que permite que nosotros tengamos estas formas, que tengamos pues, la piel, que tengamos resistencia a ciertos ambientes, a ciertos contextos. Y va acompañado de los secundarios como calcio, sodio, potasio, cloro, que no son tanto estructurales, sino son elementos que permiten el desarrollo
de todo ser vivo. ¿A qué voy con eso? Son elementos que están dentro de la célula y que permiten que la célula siga funcionando. ¿Listo? Entonces, la célula no se necesita sodio y potasio, y para la bomba sodio y potasio, una bomba que permite la polarización y despolarización de la célula, o sea, como una relajación y otra vez que esté en estado basal, esté activa, ¿sí? Están los oligoelementos como hierro, cobre, zinc, magnesio, cobre, cobalto, molibdeno, níquel, que también son parte de nuestra, de la estructura de la célula, estructura en el sentido de que le ayuda a generar una cantidad de reacciones, por ejemplo, no sé, el hierro, presente en la hemoglobina, ¿verdad? Una proteína que transporta el oxígeno. ¿Y por qué es importante el hierro? Porque el hierro es el que, engancha el oxígeno, ¿sí? Cuando el hierro engancha ese oxígeno, permite, pues, que este sea llevado y transportado a través de nuestro cuerpo y asimismo como va entregando el oxígeno, también va recogiendo algo de dióxido de carbono, que es lo que exhalamos, ¿verdad? Entonces, ahí vemos lo que son las moléculas de la vida, tanto orgánicas e inorgánicas. Orgánicas son todas estas, las estructuras que se pueden formar con estos compuestos primarios, sobre todo que tengan carbono e hidrógeno. Eso es una molécula orgánica. Porque si ustedes ven el CO2, si yo les digo solo una molécula que tenga carbono, el CO2, ¿qué pasa? Es un gas y no es orgánico, ¿verdad? Entonces tiene que tener carbono e hidrógeno y puede tener complementos como son el oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre. ¿De acuerdo? Entonces, un poco de todo eso que les quería hablar al principio, de la formación de los elementos llegaba acá, al átomo de carbono. Sin este átomo no somos nada. Sin este átomo, digamos que la vida no se desarrollaría porque no permitiría generar estructuras, no permitiría generar, sobre todo estructuras que generan almacenamiento, transporte, división, oxidaciones, bueno, una cantidad de cosas. Todo es a partir del carbono. ¿Por qué? Si ustedes pueden observarlo acá, el carbono tiene en su último nivel, tiene 4 electrones de valencia. 1, 2, 3, 4. Perdón, profe. Señora. Una pregunta, ¿está mostrando pantalla? Sí, ¿no la están viendo? No, señor. No. Ahora me dicen. No, señor. No, señor. Ok. Vamos a ver. Yo pensé que la había compartido. Vamos a presentar ahora toda tu pantalla. Claro que sí. Muy bien. ¿Revisan, porfa? Sí, profe, ya está cargando. Listo. Ahora sí. Qué pena, muchachos. Por favor, háblenme que yo acá la presentación y no veo. Sí, señor. Gracias, muy, muy amables. Listo, ¿ya todos ven la presentación? Sí. Sí, señor. Sí. Listo, Sí, señor. Entonces, bueno, está por acá, primarios, secundarios, moléculas de la vida. Pasamos a lo que les hablaba del carbono. Acá observan los 4 electrones de valencia, igual que acá. Ustedes los pueden ver. Este es el último nivel de energía que tiene el carbono. Como tiene 4 electrones de valencia, ¿qué necesita para ser un gas noble? Para que, mejor dicho, este átomo se sienta completo. ¿Alguien sabe? Los electrones que le faltan. Exacto, muy bien. Le faltan 4 electrones más que permitirían completar ese orbital y así estabilizar el átomo. ¿Qué sucede? Como tiene 4 electrones de valencia, ustedes lo ven acá, y le falta 4, puede realizar 4 enlaces. ¿Cómo así? Sí, los enlaces son aquellos que permiten unirlo, digamos en términos arcaicos, que permiten unir un átomo con otro átomo. Eso es un enlace de energía. Hay enlaces covalentes,
iónicos, metálicos, etcétera. Creo que eso va en la clase de química, pero pues de una vez lo van procesando, por favor. Tienen los 4 electrones de valencia, pueden generar 4 enlaces, pueden generar enlaces sencillos, o sea, 4 enlaces, ahí digámoslo, a ver si acá me aparece, no me aparece el punterito. Digamos, este electrón forma con otro electrón, este con otro y este con otro. Un enlace doble, este electrón que ven acá, digamos, subiría aquí y harían un enlace doble con otro átomo. Ah, pues aquí está algo así se vería. ¿Sí ven? Este es un enlace doble que se está generando carbono-oxígeno. Y como ustedes pueden ver, son dos átomos del carbón, 2 electrones del carbono en ese orbital unidos con 2 electrones del oxígeno, y ahí están formando pues un enlace o un enlace doble, acá otro enlace doble, y cuando se unen esos 4 faltantes, pues estabilizan las 2 moléculas, ya que el oxígeno tiene en su última capa de valencia 6 electrones de valencia, o sea, 6 electrones suelticos, que pueden trabajar con otro átomo. Toda esta carreta va o llega a este punto que es el más importante, o sea, la producción de biomoléculas. Es increíble cómo ha llegado la evolución o cómo se ha generado la evolución. A partir de esto, ustedes ven acá, esto es una proteína, está ligada a, si no estoy mal, esto es una partícula de virus, pero pueden realizar todos estos movimientos mecánicos y pues a mí me sorprende saber que a partir de energía, no sé si conocen algo conocido como el ATP, es prácticamente la energía que utiliza la célula pues, para llevar a cabo sus procesos, adenosin trifosfato, pues es sorprendente, la verdad, y me deja con muchas cosas para pensar. Y bueno, se forman estas proteínas con el carbono, como les decía, se forman los lípidos con el carbono, se forman moléculas de azúcar con el carbono y se forman esqueletos de ADN o de ARN con el carbono, conocidos como ácidos nucleicos. Entonces, este señor prácticamente empieza a acaparar la vida y lo hace mucho con los elementos que le digo, hidrógeno, oxígeno. Con eso se forman los azúcares. Si les agregamos un nitrógeno y un fósforo, vamos a poder crear algo como las bases nitrogenadas. Y si se le agrega algunos otros compuestos, como alcoholes, como ésteres, bueno, se pueden generar los lípidos. Entonces, ya tienen como un acercamiento a lo que puede hacer este átomo. Acá volvemos a ver las 4 categorías de biomoléculas y sus respectivas estructuras. Podemos ver los carbohidratos, como les decía, son prácticamente moléculas de carbono, hidrógeno y oxígeno, son compuestos terciarios, y prácticamente estas suelen ser su estructura, suelen ser cristales, suelen ser pues como los vemos a mayor escala en la sacarosa, el azúcar que nosotros comemos. Los lípidos, que les digo, son cadenas de carbono, son cadenas largas de carbonos y al final tienen un grupo funcional llamado aldehído. Sé que para estos momentos tampoco conocen mucho de grupos funcionales. Les puedo explicar unos... Una pregunta. Dígame. ¿El carbohidrato qué tipo de enlace puede tener? Glucosídico. Ya vamos para allá. Vale, gracias. Con todo gusto. Entonces, seguimos. La proteína, compuesta prácticamente de carbono, nitrógeno, hidrógeno y oxígeno, en el caso de los aminoácidos, que son los ladrillos prácticamente de las proteínas, y los ácidos nucleicos, como les hablaba. El adenosin trifosfato es una base nitrogenada, un azúcar
suele ser una pentosa, la ribosa, y ese trifosfato, pues son 3 grupos fosfato, suele ya quedarse solo uno, pero esa es la molécula de un ácido nucleico. Acá les muestro una florecita, prácticamente esta florecita abarca estos 4 grupos de biomoléculas. ¿Por qué? Porque en su tallo podemos ver proteínas que van a mantenerla firme. En sus hojas podemos encontrar algunos carbohidratos que le van a permitir pues recolectar luz, que le van a permitir pues también servir de protección. Y los ácidos nucleicos pues sí ya están prácticamente, los podemos observar, digámoslo, físicamente, en cuanto al color, en cuanto al tamaño de la planta, en cuanto a la forma de sus hojas, porque pues es el material genético el que creó esta planta, o el que le dio forma a esa planta. De acuerdo. Entonces llegamos a los glúcidos, los famosos azúcares. Yo soy adicto a esta vaina. Yo, o sea, ahorita que ha pasado todo esto del virus, yo digo, parce, me voy a volver diabético. Y es preocupante, porque nosotros no tenemos como algo que diga, oiga, pilas con el azúcar. Y sé que no soy el único, así que si alguien me escucha, es adicto a las gomas, al chocolate, a los bombones, bueno, a toda esa vaina, bájele porque nos jodemos feo. Yo ya me estoy empezando a joder y no es bonito. Entonces tengan cuidado con eso. Listo, los glúcidos son hermosos y es por el hecho de que permiten la energía, permiten generar energía. Uno de los grandes procesos es la fotosíntesis. Conocemos que las plantas realizan el ciclo de convertir dióxido de carbono a oxígeno, ¿cierto? Lo hacen a partir del agua. La reacción es CO2 más el agua y genera ¿qué? Una molécula de glucosa y genera oxígeno que puede ser liberado a la atmósfera. Permítanme, creo que llegó algo. Bueno. ¿Qué pasó? Listo. Entonces, ese proceso les da la glucosa para que puedan vivir ellas, para que se puedan alimentar y generar más estructuras, y aparte van a generar oxígeno para nuestra biosfera, atmósfera, etc. Esto es importante, pelados. ¿Dónde se almacenan los glúcidos en el ser humano? Se almacenan en hígado y músculo. ¿Listo? ¿Cómo se almacena? Se almacena en forma de glucógeno. Glucógeno es una molécula muy larga, compuesta de estas moléculas que ustedes ven abajo, de la glucosa, pero pegaditas una tras otra. Son muchas cadenas de estas las que forman el glucógeno. En las plantas se conoce como almidón. El famoso almidón es el que, la forma de almacenar el azúcar en las plantas. Bueno, también sirve como una parte de protección. Esto es un escorpión. Esta partecita azul, todo ese exoesqueleto es prácticamente glúcido, es prácticamente carbohidrato lo que maneja ahí este señor escorpión en su exoesqueleto. Acá miramos un poco de su función energética, 4 kilocalorías por gramo. Tienen función de reserva, ya la hablamos que en nosotros es el glucógeno, se almacena en hígado y músculo, almidón en plantas, función estructural, acá está, celulosa en vegetales. La celulosa, bueno, sí, la celulosa es como la primera parte del proceso, la celulosa es prácticamente estructural. Si ustedes se dan cuenta, siempre están más que todo en los tallos. Es también formación de estas glucosas unidas tras otra, pero cambia el enlace que ven acá. Pero no, pues ahorita no le veo como sentido hablar de esos enlaces, entonces pasémoslo ahí. Se encuentra la quitina, hongos y exoesqueletos, ya lo vimos acá.
¿Y cómo se clasifican? Esto es importante, ténganlo ahí presente. Los clasificamos como monosacáridos, oligosacáridos y conjugados, dejémoslo ahí. Monosacáridos prácticamente está otra categoría que es su grupo funcional, su número de carbonos y su estructura. En oligosacáridos, ya digamos que se conoce todo esto, entonces solo es conocer qué tan larga es la línea de carbonos, cuántos carbonos hay, y a partir de eso se le da un nombre al azúcar, no tiene mayor cosa. Y los conjugados es prácticamente azúcares que se han unido con proteínas y lípidos. Entonces aquí, a ver si se puede. No se puede. Sí se puede. No se puede. Bueno, acá me mando, fue el enlace. Profe, qué pena que sí puede dejar ingresar a un compañero, por favor. Estaba mirando, ok. Ya, creo que lo aceptaron. Ok, la envío otra vez. Rápidamente. Miramos la hora, 8:06, de acuerdo. ¿Ya? ¿Se conectó? No me ha llegado nada. Bueno, yo estoy atento. Ay, tantas cosas abiertas. ¿Qué se hizo? Ay, marica, ¿qué se hizo? Ya sé qué pasa. Bueno, les comentaba. Y vamos a empezar a hablar de los aldehídos y de las cetonas. Prácticamente estos grupos funcionales son los que componen los carbohidratos. Entonces, ya hemos hablado de algunos grupos, pueden tener una tablita ahí abajo una esquinita de su cuaderno donde estén tomando apuntes y escriban eso, los grupos funcionales que les he mencionado: aldehídos, cetonas y en el caso de, bueno, ya vamos allá, pero ácidos carboxílicos. Así cuando tengan la clase ya han repasado. Aquí les muestro rápidamente. Un aldehído es una cadena carbonada, la cual tiene en su primer carbono o el último esto, un doble enlace con un oxígeno unido a él y una molécula de hidrógeno. Eso es un aldehído. Y pues tiene una estructura carbonada, que es la que ven acá. Puede ser 2 carbonos, 3, 4, 5, 6 carbonos. 6 carbonos en este caso porque pues hacen simulación de la glucosa. Entonces, la glucosa tiene 6 carbonos, la fructosa tiene 5, la que comemos 5 carbonos. No, por acá hay 6. Listo. Esto, miren, esto es un grupo alcohol, también es un grupo funcional. Solo es una molécula de oxígeno con un hidrógeno. Y pues ya se liga a un carbono. Ok. Ya hablamos del número de carbonos, hablamos de los aldehídos. Sí. Llegamos a la segunda clasificación, que eran oligosacáridos o disacáridos. Como pueden leer, resultan de la unión de 2 monosacáridos, o sea, un monosacárido es esto nomás que ustedes ven acá, la mitad de esta imagen. Esa es la glucosa. Si yo la uno por un enlace, va a generar otra glucosa. Se va a unir con otra glucosa y va a generar lo que conocemos como maltosa, lo que les encanta a los jóvenes de hoy en día, que lleva a la producción de cerveza. Esa cerveza, pues cuando es tomada en exceso, genera esas típicas pancitas de camionero. Espero no ofender a nadie. Y eso es prácticamente por la formación de grasas, o sea, de azúcares
esto en nuestro organismo va a terminar formando grasa. Y eso es lo que lleva a la obesidad, lo que lleva a que se formen este tipo de, pues de panzas, porque son triglicéridos, o sea, son ácidos grasos en exceso, el cuerpo no los puede procesar rápidamente, es de las últimas cosas que procesa el cuerpo, genera mucha energía, pero es de las últimas cosas que el cuerpo utiliza pues para brindarnos la energía que necesitamos para las actividades diarias. Entonces, el exceso de esto, sin una buena vida nutricional y deportiva, es síntoma de que ustedes cuando cuchitos van a estar muy enfermos. Está la sacarosa, está la lactosa. La sacarosa es el azúcar de mesa, está constituido de una glucosa y de una fructosa. Acá se ven los enlaces 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí ve que eran 5 carbonos? 1, 2, 3, 4, 5. Y la lactosa, lo que suele caerles mal a muchas personas, que les duele el estómago, que se les infla, está compuesta por una molécula de glucosa y otra de galactosa, así se llama. ¿Por qué están unidas? Que era lo que me preguntaba su compañera. Enlace glucosídico, puede ser alfa o beta, pero lo que necesito que aprendan es esto, que es el enlace glucosídico el que maneja los azúcares. Esa lactosa, ¿por qué? Es que porque me sienta mal. Es un azúcar que no puede degradar su organismo, en el caso de los que pues, son intolerantes, debido a que no tiene una enzima. Oh, profe, ¿qué es una enzima? Una enzima es una proteína. Y lo que hace esa proteína es cortar este enlace glucosídico que ustedes ven acá y generar la glucosa y generar la galactosa por aparte. Pero como no existe, se queda esa molécula así. Y eso genera una cantidad de problemas aquí dentro que les producen pues los gases, les producen todo eso. Entonces, aquí un problema del azúcar. Profe, ¿no tienen que, perdón? No escuché. No tienen. Ah, ya, ok. No tienen la proteína, una enzima, es una enzima, se llama eso. También pueden investigar, es una enzima. Entonces no tienen una enzima que les permite la degradación del enlace glucosídico. Listo, pasamos rápidamente. Listo, profe. Bueno, con gusto. ¿Dónde más los encontramos? Los encontramos en el humor vítreo. Es un líquido muy delgado que encontramos en nuestros ojos, dentro de nuestros ojos. Lo encontramos aquí en las papas, en los vegetales, algunos vegetales, esto es un tubérculo. Y bueno, acá hay una estructura de celulosa y aquí, bueno, más de lo que ya hemos hablado. Listo, eso por ahí ya serían lípidos. Entonces voy a hacer rápidamente, sí. A ver qué se me ocurre acá. Vamos a ver cómo están. A ver. Bueno, a ver quién cojo dormido. Al azar. Señor Haider Caicedo, ¿me escucha bien? Sí. Listo. ¿Me podría decir, por favor, de qué están compuestos los glúcidos, los elementos de los que está compuesto y cómo se llama el enlace que genera? Bueno, los glúcidos, bueno, prácticamente pues escuché que eran azúcares, están conformados por carbono, hidrógeno, creo que era azufre, No. no recuerdo muy bien, eran dos más, Uno más. por los, El que está con el no agua. recuerdo muy bien. Perdón, El oxígeno. carbono, hidrógeno, Y el oxígeno, vale, Ujú. qué pena, Listo, no muy bien. recordaba muy bien. Listo. Para eso están las preguntas, ¿sí? Entonces, un compuesto terciario, carbono, hidrógeno y oxígeno. Y alguien me va a decir los dos aldehídos
perdón, ay, la embarré. Bueno, ya le dije uno. Me voy a decir las dos moléculas de grupos funcionales que están ahí presentes. A ver, Juliet Becerra. Juliet. Bueno, nuestra compañera no está. Entonces van a recordarlo, cetonas y aldehídos. Uy, cuando dije cetonas recordé que no les mostré que era una cetona. Si ven, siempre quedan cosas. Entonces, aquí miren la cetona, por favor, todos. Está en azulito al lado derecho. Esto es una cetona. Es un oxígeno unido por medio de un doble enlace a un carbono, pero ya no es primario como el aldehído, mírenlo. El aldehído es el carbono primario o el último, pero acá una cetona solo se forma si está en los carbonos como de adentro, no en ninguno de los de afuera como el 1 o el 6 en este caso. Debe estar en el 2, en el 3, en el 4, en el 5. ¿Por qué? Porque no va a poder generar la unión con este hidrógeno. Entonces cambia la molécula y es una cetona. Listo. Entonces entramos con los lípidos. Los lípidos son compuestos ternarios también, compuestos de carbono, hidrógeno, oxígeno, insolubles en agua, eso es muy importante, solubles en solventes orgánicos como la acetona y el alcohol. Entonces, todo esto que ustedes ven acá prácticamente son las moléculas de la célula. Uy, ¿cómo así? Sí, la célula no sería la célula si no tuviera una capa lipídica, si no tuviera algo que contrarrestara la entrada o paso de agua. Sin eso, prácticamente todo lo que estuviera dentro de la célula se saldría o esta estallaría por la gran cantidad de agua que está entrando. Entonces, funciones energéticas, mírenlo acá, tiene 9,5 calorías por gramo, los azúcares daban 4. Si ustedes ven esto aporta más energía, pero se utiliza después de los azúcares. O sea, si les hago una pregunta a ustedes, ¿qué se utiliza primero para la obtención de energía? ¿El azúcar, los lípidos o las proteínas? Primero, siempre los azúcares, es lo que quema el cuerpo rápidamente. No tienen rápido metabolismo, tienen una función de reserva que son los triglicéridos, que les hablaba ahorita de las panzas, una función estructural que son los fosfolípidos, si ustedes los observan acá, prácticamente son cadenas carbonadas con un grupo fosfato en la cabeza. Ese grupo fosfato lo que permite es la interacción con el agua, miren la H2O, ellos interaccionan con el agua, pero todas estas cadenas carbonadas de abajo no lo hacen. Y eso es lo que permite la regulación de esta molécula. Son termoaislantes, ustedes lo pueden ver en los pingüinos, en los osos polares. Esas grandes capas de lípidos son lo que les permite a ellos pues vivir en esas condiciones algo extremas. Funciones hormonales, funciones electroaislante. Uy, ¿cómo así electroaislante? Sí, las neuronas que nosotros tenemos o todo animal tiene, prácticamente tienen partes que se llaman mielina. Son estas que ustedes ven acá. Ay, quisiera quitar esta bichaca. A ver si así. Ay, sí, qué bestia. Estas cositas amarillas que ustedes ven acá son las vainas y eso está recubierto por lípidos. Si no estuviera esto recubierto, la señal se saldría, digámoslo así, se iría para otro lado y nosotros estaríamos hablando así, como no sé, a veces le pasaba, aunque a Doris se le olvidan las cosas, pero ella a veces hacía así, lentos, supremamente lentos. No podríamos tener una conversación fluida porque las neuronas no podrían generar el rápido traspaso de información. Llevamos la clasificación de estas moléculas. Se clasifican en lípidos simples, glicéridos, ceras,
lípidos complejos, fosfolípidos, glucolípidos, lípidos isoprenoides, esteroides y carotenoides. Como pueden ver, es un amplio estudio, pues para uno poderlos entender bien. Ustedes no necesitan aprenderse todo esto, necesitan conocer qué es un lípido simple, un glicérido y un fosfolípido. Sin embargo, no está de más que sepan que los colores que pueden obtener alguna o la mayoría de frutas, de verduras, es debido a lípidos. ¿Cómo se llaman esos lípidos? Se llaman carotenoides. Entonces tenemos el alfa-caroteno, da el pigmento naranja, la luteína da este pigmento amarillo, el licopeno da este pigmento rojo, ¿sí? Entonces, son lípidos los que están permitiendo que se genere ese color. También es importante, como les digo, que conozcan sobre glicéridos. Glicéridos se da porque tiene una estructura de glicerol. ¿Cuál es el glicerol? Esta que pueden observar acá. 3 átomos de carbono unidos a un grupo funcional, que es el grupo funcional alcohol. O el grupo funcional, esto lo conocen como hidroxilo, hidroxilo tanto, bueno, pero sale. Y listo. UH, también la gente le dice así, no pasa nada. Pueden llevar a problemas, a grandes problemas, como son trombos, como son pues el taponamiento de esas arterias o venas, pues porque no tenemos las suficientes, es que como le digo, bueno, son otras proteínas que permiten que eso no suceda, que son las que transportan los lípidos. Cuando no existen esas proteínas, pues se empieza a generar esto, cuando ustedes comen en exceso cosas grasosas y pues bueno, no cuidan su organismo. Lípidos simples. Entonces les hablaba de glicéridos, entonces ya hablamos que son moléculas que tienen en su estructura el glicerol. Se llaman ésteres porque forman un enlace éster. Entonces, el enlace de los lípidos se llama enlace éster, como el de los azúcares o glúcidos, glucosídico. ¿Cómo así un enlace éster? Un enlace éster prácticamente es esto que ustedes ven acá. Miren los triglicéridos. Esta es la molécula de glicerol. Esta que ven acá. Y se le une un ácido graso. Un ácido graso, les hablaba, es una molécula de carbono muy larga. Se une ahí y este enlace, acá ven el cambio de color. En ese cambio de color, ese es el enlace éster. Es lo que permite la unión y formación de triglicéridos. Y pues las ceras están presentes en las ovejitas, están presentes pues en las ceras que producen las abejas, y prácticamente es porque tienen un alcohol. Los ácidos grasos pueden ser saturados o insaturados, esto también lo pueden anotar. Saturados son aquellos que son sólidos, o sea, las margarinas, las mantequillas, todas esas grasas duras, la manteca. En cambio, un ácido graso insaturado es líquido, el aceite de girasol, de oliva, todo ese tipo de cosas. Les hago una pregunta, ¿qué aceite de estos dos es más benéfico para la salud y por qué? Rápidamente. El de oliva porque contiene una grasa que tiene como omega 3, creo que es omega 6, no estoy segura, alguna de las dos, y eso es, digamos que ayuda a disolver las grasas malas, o sea, las grasas saturadas, algo así. Ok, bueno, bien, aquí alguien me habló del omega, es un buen aceite. Va por ahí, ¿en qué sentido? En que si todo fluye, todo es mejor, ¿verdad? Se aplica para muchos casos, pero aquí voy al hecho de que la mantequilla no fluye, la margarina y la manteca no fluyen, son sólidas, son grasas que se les pueden quedar a ustedes pegadas en una arteria, que se les pueden quedar pegadas en cualquier parte y que no son benéficas para la célula, prácticamente la taponan. En cambio, si es líquido, todo fluye. Es líquido porque tiene más enlaces en dobles y triples. El que quiera, eso es un dato.
¿Cómo así? Lo que le permite es esa fluidez, esos enlaces. Como es tan fluido, el cuerpo, la célula lo pueden asimilar más rápidamente y lo pueden transportar de una mejor forma. ¿Qué pasa con el omega 3 y el omega 6? Eso, prácticamente tienen enlaces dobles y triples que les permiten ser muy maleables, que le permiten ser no viscosos, sino más bien muy fluidos y permiten que la célula trabaje súper bien con ellos y no se tapone. Entonces ahí está la gran diferencia. Bueno, de omega 6 y eso tengo cosas para hablar, pero no, ahorita no. Ya estamos llegando a la parte como central del metabolismo. Veo que nos quedan 35 minutos. Bueno, acabamos esto y les respondo algunas preguntas si tienen. Manejamos los fosfolípidos. Como les digo, los fosfolípidos son parte esencial de lo que es nuestra célula y de lo que nos permite a nosotros pues vivir. Aquí vamos a hablar de polaridad. Escriban por ahí, polaridad. Apolar y polar. Polar, moléculas como el agua. ¿Cómo así? Polaridad va en el sentido de que está la molécula, se la tienen que imaginar. Así funciona como este mundo un poco y es, imagínense la molécula de agua, H2O. Imagínense ahora el oxígeno solo. Al oxígeno colóquenle arriba un electroncito a cada esquinita y ahora únalo con el electrón del hidrógeno. Entonces ya tienen un enlace. ¿Por qué digo que es polar? Porque la electronegatividad del oxígeno es mucho mayor, ¿sí? Tiene una electronegatividad muy alta, o sea, una condensación de electrones alta, y lo que va a hacer es atraer al hidrógeno. ¿Por qué? Porque el hidrógeno es un poco más positivo, un poco menos electronegativo. Lo atrae, y como lo atrae, está haciendo un enlace iónico. Eso es polaridad. O sea, que un átomo es más electronegativo que el otro y trae la carga del átomo opuesto mucho más fuerte con él. Ahora, si yo digo que es apolar, la polaridad tiene que ver precisamente con igualdad. Las cargas de los dos átomos son iguales, entonces se prestan los electrones y ahí es donde viene el enlace, el concepto de enlace covalente, porque son cargas covalentes, son cargas que están en igual condiciones, ninguno tira para acá ni el otro tira para allá y se mantiene estable. Esa polaridad es la que permite el no paso del agua, no permite que pase el agua, ¿sí? A cambio de que, como en este caso, la cabecita que yo les digo de esa bicapa lipídica, que es esto que ustedes pueden ver aquí, esta es la célula, esta parte de afuera, el contorno son lípidos, bicapa lipídica se llama. Esa bicapa lipídica está compuesta por los fosfolípidos. Ahí va lo de polar y apolar. Los fosfolípidos compuestos de un grupo polar, que es un fosfato, imagínenselo una P de fósforo unido a 4 oxígenos. Eso es un fosfato. Ese fosfato se une al glicerol que lo vimos anteriormente y ese glicerol a los ácidos grasos. Esos ácidos grasos son apolares, o sea, no permiten el paso del agua. O sea, el agua se queda aquí con las cabecitas y por proteínas, por lípidos, por azúcares, se da la orden de cuánto debe entrar o cuánto no debe pasar por esa célula. Sé que hasta ahí es denso. Listo. Pregunta hasta aquí, por favor. Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. Cuando es polar, ¿es cuando la diferencia de electronegatividad es mayor a 1,7? Es que eso ya tiene que ver con el átomo. Pero sí está, ¿sabe que sí? Hay como un postulado que sí lo ve así, con una diferencia pero eso es más del átomo, que son electronegativos para formar el enlace iónico después de 1,7, 1,6, va por ahí. No estoy seguro. Pues si algo le podría dar el dato mañana tenemos clase.
Vale, gracias. Listo, hay una pregunta que queda. Todo bien que ya la escribí, mañana la hablamos un poco más fluidamente. ¿Alguien más, por favor? Sin miedo. Profe, yo tengo una. Señor. Es que no entendí muy bien la de polar. La de apolar. No, la... Polar. Sí, señor. Sí, la polaridad. Entonces, la polaridad, les hablaba, son cargas completamente diferentes. Una molécula tiene mayor electronegatividad, ¿cierto? O sea, tiene, en este caso, más electrones que el otro átomo. Entonces, como tiene mayor electronegatividad, es como los imanes, cuando se atraen o se repelen. Entonces, en este caso, como tiene mayor electronegatividad y el otro un poco menos, lo que hace es atraerlo y lo pega, o sea, lo une más cerquita a él, digámoslo, y está utilizando las cargas de él más como, o sea, como si se las estuviera robando que para generarle un beneficio al otro. Mientras que cuando es apolar, el beneficio es mutuo. La electronegatividad es la misma, se mantiene constante. ¿De acuerdo? ¿O no? Señor, gracias, profe. ¿Listo? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, dime. Cuando la molécula tiene una carga positiva y una negativa, ¿ahí lo que hace es equivalerse? ¿O cómo se solucionaría eso? Sí, cuando hablamos de cargas, bueno, cuando hablamos de cargas en moléculas, el más positivo va a tender a atraer al más electronegativo en el sentido de ¿cómo se llama eso? De atracción. Pero acá, o sea, les digo en moléculas, porque si hablamos de imanes y de otras cosas físicas, de pronto cambia un poco la propiedad. Pues en sí debe ser lo mismo porque son electrones, pero créanme que cambian cositas. Entonces, cuando tú tienes un electrón y un protón, se van a atraer por la diferencia de cargas, ¿cierto? Si tienes dos electrones y un protón, igual esos dos electrones van a ir a ese protón porque es la carga positiva, se sienten atraídos por ella. Ya que tengas una cantidad de protones y un solo electrón, ese electrón va a buscar pues solo un protón, no se van a unir todos los electrones ahí. Señora. Giselle. Es que se te escuchó súper entrecortado y la verdad no se te entendió muy bien. Ok. Vamos a mejorar esto. ¿Me escuchan bien? ¿Ya? Sí, sí, señor. Sí. Ya mejoró un poco. Ok, es que ves que como que está atrasado el sonido y yo hablo a veces muy rápido. Le explicaba prácticamente que, o sea, la carga electronegatividad va a depender de la molécula y que siempre las cargas negativas se van a sentir atraídas por las positivas, en este caso de moléculas. Hablar de eso es muy largo, pero solo ahorita lo que necesito es eso. Aprendan por favor a polaridad y polaridad. Polaridad, un átomo es más electronegativo que el otro y hace un enlace iónico, o sea, prácticamente le está casi robando los electrones al otro átomo. Y en el enlace covalente es una polaridad apolar. Listo. Son iguales. Vale, o sea que a partir de la molécula se sabe el tipo de cargas. Exacto, sí, porque ahí tú tienes que conocer cuáles son los átomos que están participando, los estados de oxidación, de valencia, etcétera. Vale, profe, gracias. Ok. ¿Alguien más, muchachos? ¿Cuál es el enlace
Aquí, ¿quién veo? A Nelson, que tiene el auricular activado. ¿Cuál es el enlace lipídico? Nelson Steven Amaya. Nelson. Profe, yo tengo una pregunta. Dígame, Heider. Bueno, digamos, pues sabiendo que polar, pues ya un polo está trayendo al otro, ¿sí? Porque pues tiene más carga electronegatividad. Pero pues digamos que da paso a que se pueda enlazar al agua. Exacto, muy bien. Le da paso a que se pueda enlazar el agua porque el oxígeno tiene otros 4 electrones de valencia, por ahí suelticos. Como están sueltos, eso es lo que permite que se unan más hidrógenos y forman algo conocido como puente de hidrógeno. Eso puede que le salga. Es un enlace débil. Se conoce como puente de hidrógeno. Es un enlace, o sea, se une el hidrógeno con otro oxígeno que está más lejos, ¿cierto? Y eso es lo que empieza a formar como la malla del agua, ¿sí? Que se empieza a unir una con otro, pero no son enlaces covalentes ni iónicos, no son covalentes fuertes, son fuerzas débiles, algo así como fuerzas de Van der Waals. ¿De acuerdo, Heider? Sí, profe. O sea que, digamos, cuando está polar, la regla del octet te cumple y ahí no requiere, no deja conectar, digamos, el agua, ¿sí? Correcto, exactamente. Muy bien. Profe, una pregunta. Vale, gracias. Sí, María. ¿Cómo fue que usted dijo que se llamaba como la capa que recubre la célula, el de lípidos? ¿Cómo era que se llamaba? Es que se me olvidó. Muy buena pregunta. Bicapa lipídica. La bicapa lipídica. Son 2 capas de fosfolípidos. Y el enlace que de los lípidos, enlace éster. No se les puede olvidar, por favor. Listo. Continuamos. Listo, llegamos a las proteínas. Las proteínas, como les hablaba al comienzo, tienen ladrillos. ¿Cuáles son los ladrillos de las proteínas? ¿Cuáles son sus bases? Los aminoácidos. ¿De acuerdo? Los aminoácidos, hay muchos, hay más de 200. Nosotros utilizamos 20 y hay algo que son, y hay 9 o 10 que son conocidos como esenciales. ¿Cómo así esenciales? Esenciales porque no los puede sintetizar el cuerpo. Necesitamos de ellos y necesitamos tomarlos en nuestra dieta, en las carnes, en los pescados, en el aguacate o en todo lo que maneje proteína. ¿Cuáles son estas que ven acá? Triptófano, tronina, valina, lisina, leucina, metionina, histidina, fenilalanina y isoleucina. ¿Se las tienen que aprender? No. Pero si les pueden echar un ojo, bacano. ¿Por qué? Porque cada cosa, cada ladrillito lleva una función proteica. Cada ladrillito permite una nueva función a esa proteína, sea de almacenamiento, transporte hormonal, de lisis, bueno, etcétera. Esto que ven acá es la molécula de aminoácido. ¿Qué es lo que les quería hacer ver? Pues la formación de un dipéptido, o sea, la unión de 2 aminoácidos. No lo vamos a ver ahorita, no lo veo pues tan importante, pero sí por lo menos que se den cuenta de cuál es su estructura. Van a manejar átomos de nitrógeno, oxígeno, carbono e hidrógeno. Es un compuesto cuaternario. Tiene 4 átomos diferentes, ¿no? Diferentes. Porque la molécula es un poco más grande. ¿Cómo clasificamos las proteínas? Por su forma, sean fibrosas o globulares. Acá lo pueden observar, una proteína fibrosa es una estructura prácticamente, la fibra, una línea de aminoácidos, ¿sí? Hacen como una columna los aminoácidos y eso es lo que lleva a formar por ejemplo, las uñas,
algo del cabello, algunas estructuras también de algunos microorganismos o algunos organismos como exoesqueletos. Bueno, la quitina está ahí, es una fibra. A mí alguna vez me salió de esta vaina. Si pueden leer de cosas fibrosas y globulares, bacano. Porque sí, alguna vez me apareció. Proteínas globulares, mírenla acá, prácticamente hacen como un globo. Esas proteínas, no sé, un ejemplo es la hemoglobina. La hemoglobina es así, es redondita y adentro, por aquí en el centro, tiene el átomo de hierro que les hablaba. Y ahí es donde se liga el oxígeno. Entonces, cada forma que puede obtener una proteína lleva una función diferente. Y hay miles, o sea, hay diversos tipos de proteínas para uno, pues, conocer. Está por el grupo prostético, son proteínas simples o proteínas conjugadas. Eso, bueno, eso es un poco más adelantado, pero se los voy a poner así. Cada proteína suele necesitar de coayudantes, se llaman cofactores o coenzimas. ¿Qué es eso? Para que lo tengan ahí en cuenta. Son moléculas que se unen a las proteínas, pero no son proteína, pueden ser un metal o una molécula orgánica diferente a proteína, se unen ahí y lo que hacen es que esto genere una función, o sea, que la proteína sirva para algo, que genere esa función, porque si no están esos cofactores o coenzimas, la proteína está en un limbo, está esperando a ser llamada. Las tenemos por su estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Eso es importante también que lo tengan. Que sepan cuál es la estructura primaria. Es prácticamente una estructura de aminoácidos en línea, digámoslo, recta. Una cadena de aminoácidos. Pueden imaginársela con esta proteína fibrosa. Solo una partecita, esta partecita. Todo eso sería estructura primaria. Si yo a esa estructura primaria la pliego, ¿sí? O sea, le hago ahí un pliegue, le quiero hacer todavía no un nudo, solo la pliego, puedo generar una lámina plegada beta o una hélice alfa. Mire la hélice alfa. Si alguien puede recordar, esto se encuentra mucho en los ácidos nucleicos, en nuestro ADN. ¿Ven? Entonces, aquí es donde se empiezan a formar ese tipo de pliegues y como que se genera un paso más allá en la evolución de hace millones de años. No sé cuándo salió la primera proteína en el agua. Y listo, esta es la estructura secundaria. Un pliegue. ¿Cómo está formado? O sea, ¿cómo se une ese pliegue? Con la respuesta que le da su compañero ahorita. Puentes de hidrógeno. Si ustedes ven acá hay unas líneas como punteadas, esos son los puentes de hidrógeno. Mírenlo acá, aquí, aquí. Son muy importantes. No son enlaces, porque ustedes vean un enlace, se ve la línea rayada duro a color y acá se ve punteada, o sea, una fuerza débil. Un enlace de hidrógeno o puente de hidrógeno. Es lo que une la estructura secundaria. Les tenía un videito, pero el tiempo, muchachos. Es que esta clase la tenía destinada para 2 horas, pero como es virtual, pues baja un poco. Listo. No los quiero dejar aquí tan... Pues sí, vean el video, que hijo de madres. Yo sé que más de uno está que se duerme o no me ha entendido. Me dicen si lo escuchan bien, porfa. ¿Te escuchan? Sí, señor, sí se escucha. Muy perfecto. Sí, señor. Listo. Vamos a hablar de ácidos nucleicos. Las células eucariotas almacenan en su núcleo el material genético por medio de los cromosomas, que son estructuras altamente organizadas formadas por ADN y proteínas que contienen parte de la información genética de un individuo. El ácido desoxirribonucleico es una molécula presente en casi todas nuestras células que contiene la información genética. Esta molécula posee el código que determina todas las características y funcionamiento de un individuo.
es, además, la encargada de transmitir la información de lo que somos a nuestros hijos, la molécula de la herencia. Desde el punto de vista químico, el ADN es un polinucleótido, ya que es un compuesto formado por muchas unidades simples llamadas nucleótidos. Estos, a su vez, están formados por un grupo fosfato, que es el encargado de conectarlos entre sí. Este se une a un azúcar llamada desoxirribosa y a una base nitrogenada que puede ser citosina, guanina, timina o adenina. Lo que distingue a un nucleótido de otro es, entonces, la base nitrogenada, y por ello la secuencia del ADN se especifica nombrando solo la secuencia de sus bases. La disposición secuencial de estas 4 bases a lo largo de la cadena es la que codifica la información genética. Los nucleótidos se complementan realizando enlaces timina-adenina y citosina-guanina. Listo, ahí. Simple y rápido. Entonces les termino acá como Profe. Señor. Tengo una pregunta. ¿Uracilo entra solo en el ARN? Sí, señor, el uracilo es el cambio de la adenina. Pero solo es de ARN. No, espera, tengo por acá. Ok, listo. Esperen un momento, por favor, que me lleve un correo. Listo, ahora sí, que está un poquito extraído. Ya. Bueno, primero, sí, prácticamente todo se empieza a formar con el ARN. Les hablaba ahorita de esas pequeñas células o vesículas que tenían lípidos. Hace muchos millones de años, lo que sucede es que primero se genera el ARN. Es curioso, no es ADN, se genera ARN y a partir de él es que las minicélulas o bueno, lo que eran en ese momento esos lípidos pueden empezar a transportar información. El ARN está compuesto de uracilo en vez de timina, era la cosa. Y el ADN tiene adenina, guanina, citosina y timina. ¿De acuerdo? Y el ARN, pues lo mismo, adenina, pero no va unida con la timina, sino con el uracilo y la guanina con la citosina. Forman en el ADN, pues la doble hélice, que es la que observan en este punto. ¿Cómo se unen? Aquí está más detallado. Pueden ver la citosina, la citosina con la guanina, el azúcar y el grupo fosfato. Ese azúcar y grupo fosfato lo que permiten es generar el esqueleto del ADN, es lo que permite que se mantengan las moléculas ahí pegaditas y que pues no se genere ahí un desorden o que no se forme siquiera la estructura. Entonces, si ustedes quitan ese fosfato y ese azúcar, se va a dañar la doble hélice. El fosfato es este que les hablaba ahorita, un fosfato y 4 oxígenos unidos a él. La molécula ATP es prácticamente estos 3 fosfatos, vienen también unidos a una, si no estoy mal, la ribosa, y adenina trifosfato. Y la adenina, es prácticamente esto. Sino que acá conocemos estas estructuras, digamos, quítenle estos 2 fosfatos, porfa. Este fosfato unido a la ribosa, esto, como un nucleótido. Un nucleótido. Sería un ¿cómo es que le dice? Nucleótido. Dinucleótido o binucleótido, es que no me acuerdo el nombre. Cuando no está la adenina, solo es el esqueleto del azúcar, en este caso la ribosa, y los fosfatos. El nucleócido es la vaina,
nucleócido se llama, cuando no tiene la adenina, y nucleótido cuando tiene la adenina o base nitrogenada. A ver qué más hay acá. Ok, acá otro videito de cómo se sintetiza el ADN. Esto que ven acá en café es una proteína llamada ADN polimerasa. Es una proteína que lo que hace es unir eso. Here is a cell, the Bueno, basic unit of all living tissue. In most human cells, there is a structure called a nucleus. The nucleus contains the genome. In humans, the genome is split between 23 pairs of chromosomes. Each chromosome contains a long strand of DNA, tightly packaged around proteins called histones. Within the DNA are sections called genes. These genes contain the instructions for making proteins. When a gene is switched on, an enzyme called RNA polymerase attaches to the start of the gene. It moves along DNA, making a strand of messenger RNA out of 3 bases in the nucleus. The DNA code determines the order in which the 3 bases are added to the messenger RNA. This process is called transcription. Before the messenger RNA can be used as a template for the production of proteins, it needs to be processed. This involves removing and adding sections of RNA. The messenger RNA then moves out of the nucleus into the cytoplasm. Protein factories in the cytoplasm, called ribosomes, bind to the messenger RNA. The ribosome reads in the messenger RNA to produce a chain made up of amino acids. There are 20 different types of amino acid. Transfer RNA molecules carry the amino acids to the ribosome. The messenger RNA is read 3 bases at a time. As each triplet is read, a transfer RNA delivers the corresponding amino acid. This is added to a growing chain of amino acids. Once the last amino acid has been added. Listo. Le voy a dar algo a la persona que me explique qué quiere decir ese video. ¿Cómo se lo hago llegar? Ya miraremos. ¿Y cuándo? No sé, pero que llega, llega. ¿Alguien sabe qué estaba hablando ese video? Eso es una parte, sí, va por ahí. ¿Qué pasa en las proteínas? Pues yo no entiendo muy bien inglés, pero pues por las imágenes que uno alcanza a ver, pues es como la transcripción del ADN, ya para los procesos que es traducción, ya pasa de los aminoácidos, y pues de los aminoácidos ya pues se va a vender las proteínas. Simplemente hasta ahí llegó. Y pues cómo se abre por esas enzimas que es polimerasa y que se abre la cadena de... Listo. Bien, Haider, ¿qué hizo? ¿Quién fue el primero que me habló? Por favor, ¿me repite el nombre? Javier. Okay. Bueno, el complemento de Javier y Haider, bien, se ganaron algo, muchachos. El complemento de esto es prácticamente el dogma de la biología. Esa es la palabra clave acá. El dogma de la biología. ¿Qué es el dogma? Síntesis, la transcripción y traducción del ADN. Entonces, Haider habló un poco de la segunda parte, que es la transcripción. Javier tocó también de la última parte algo. Pero entonces, esto no se les puede olvidar. Dogma de la biología. Síntesis de ADN
transcripción y traducción. ¿Cómo así síntesis? La síntesis de ADN es lo que observaban con los martillitos. Lo que se estaba generando era otra hebra. O sea, primero se abre la hebra que tenemos de ADN, entra esa polimerasa que vieron ahí y lo que va a hacer es empezar a sobreescribir esa hebra. O sea, le coloca más bases nitrogenadas. Una vez hace eso, se genera una nueva hebra de ADN. Se genera una hebra padre y la hebra que va a llevar a la proteína. Entonces, esa hebra nueva va a entrar a una parte que se llama la transcripción, segundo paso del dogma, y en la transcripción se va a transformar, o mejor, otra enzima, otra proteína, la va a convertir a ARN mensajero. Eso es lo que pasa en la transcripción. Se pasa de ADN a ARN mensajero. Esa información genética va a salir del núcleo. Esto pasa en el núcleo de la célula, era algo que les mostraban ahí. Sale del núcleo de la célula a la parte citoplasmática, o sea, donde están todos los organelos de la célula. Y ahí, en los ribosomas, llega a los ribosomas que están. ¿Dónde están los ribosomas? En el retículo endoplasmático. Una vez está ahí, los ribosomas lo que hacen es tomar ese ARN mensajero y convertirlo o traducirlo, mejor dicho, a proteína. ¿Cómo así? Aminoácidos. Primero traduce aminoácidos y esos aminoácidos van creciendo uno tras del otro y se genera la proteína. Listo, muchachos, quedan 4 minutos de preguntas, de cosas. Mañana tenemos una clase, de una vez les digo. Entonces, también si hoy se ponen a estudiar bien bacano, sé que mañana tienen preguntas. Les voy a dejar un taller mañana. Mañana ya entramos como tal a lo que es metabolismo. Entonces vamos a hablar catabolismo, anabolismo, algo de la parte digestiva. Y de pronto tocamos algo más de la célula. Entonces, pues para que estén bien estudiaditos. Y bueno, ahora sí los leo, los escucho. Yo tengo una pregunta. Señor. ¿Cuál es la función que cumple el ribosoma en esto del ADN? La traducción del ARN mensajero. O sea, el ribosoma lo que hace es tomar el ARN mensajero que viene del núcleo y lo empieza a leer. Lo lee por codones, se llama eso. Un codón son 3 bases nitrogenadas. Entonces, digamos, lee adenina, guanina, adenina. Cuando él lee eso, él envía una señal para que una ARN, se llama ARN de transferencia, traiga el aminoácido. El mancito de ese ARN trae el aminoácido y ¡praca! Lo encajona ahí con el ribosoma. Entonces el ribosoma dice, listo, el aminoácido, no sé, es una alanina, chuleado. Leo la otra parte del ARN mensajero. Uracilo, guanina, uracilo. Entonces, man, listo, esto es, no sé, una tirosina. Entonces, pum, llama al ARN transferente. ¿Qué hubo, hermano? Necesito una tirosina. Entonces, el ARN transferente le trae la tirosina y prácate, otra vez la encajona ahí. Y así sucesivamente hasta que lee todo el ARN mensajero, o bueno, hasta la parte, hay una señal que le permite parar y genera la proteína. Entonces, síntesis es el sintetizador de las proteínas. El ribosoma. Ok, gracias. Profe, yo tengo otra ahí. Téngala ahí. Entonces, ¿dónde va el Dígamela ahí. ARN ribosomal, que a veces llaman? ¿Cómo? No lo entendí. Ahí donde va el ARN ribosomal, que a veces llaman. La ARN ribosomal, sí, eso más que todo son exonucleasas y nucleasas. Ellas se pueden encontrar en el núcleo, el ADN.
Y como tal de los ribosomas, sí, prácticamente viene todo el núcleo. Es que en el núcleo es donde se generan las proteínas para realizar los ribosomas. O sea, se pasa el proceso de síntesis y transcripción y afuera, ya en el citoplasma, se crean los ribosomas también. Todo viene del material genético, mejor dicho, todo viene del ADN. Yo, profe. O sea que la información en el ADN da lugar a las proteínas y mediante el proceso de transcripción ahí se transfiere la molécula de ARN mensajero y mediante ese proceso la traducción del mensaje transportado del ADN traduce a la proteína. Correcto, ese es el proceso de transcripción. Sí, o sea, la transcripción es pasar de esas nuevas síntesis de ADN, de esa hebra nueva que quedó, esa hebra la leen y la transcriben, por eso se llama transcripción, se transcribe a ARN. Ahí es parte del... o sea, ahí va toda la información de una fracción del material genético que acabamos de sintetizar. Recuerden que el material genético es muy grande, o sea, por eso ahí les mostraban que estaba en cromosomas, está enrollado en cromosomas. Cuando se desenrolla, ciertas partecitas son leídas según la proteína del interés. No sé, una proteína de almacenamiento, por ejemplo, se lee la partecita de donde está la proteína de almacenamiento en el genoma, se sintetiza esa parte, se transcribe a ARN, como bien lo decías, y sale del núcleo, fuera del núcleo, en los ribosomas, estos los toman y los traducen. Traducir es leer ese ARN mensajero y traer los aminoácidos correctos para la formación de proteína. ¿Listo? Vale, profe, gracias. La última, muchachos, nos vamos porque ya tienen clase. Y por favor, o sea, guárdense las preguntas, escríbanlas, mañana las hablamos. Ya tienen clase, se deben ir ya mismo. Pero les iba a decir... Ay, carajo, ahora me olvidó. Síntesis. Dios. Se me olvidó. Mátenme. ¿Qué les iba a decir del ADN? Ya, el enlace, por favor. Enlace, se las voy a escribir. Enlace de las proteínas peptídico. Ese es el enlace. Me siento bien. Profe, una duda es que tuve un problema con la conexión a internet, no lo había revisado hace tiempo porque no tenía clases y pues tuve varios problemas al momento de entrar y con el micrófono parecía desbloqueado y no podía hablar, no me dejaba hablar y pues llegué un poco después de que llamaras a lista, entonces no creo que me hayas escrito. Nelson ya entonces reportó su caso. Nelson, yo nomás. Listo, no hay lío. Lo importante fue que estuvo ahí en las partecitas como importantes de la clase. Yo reporto esto con Nicolás. No sé de pronto si todavía sigue por ahí. Si no, ya le reportó al supervisor. Y pues pelado, ahorita no pudimos grabar la clase. Sé que hay un muchacho, creo que fue Javier, que grabó la clase. Chárlese con él para que se la puedan pasar y así estudiar, breve. Listo, muchachos. No es más conmigo por hoy. No los quiero retardar en sus otras clases. Nos vemos mañana. Estudien mucho, por favor. Y cualquier pregunta, escríbanla. Y yo creo que habrá, 10 minutos de preguntas al comienzo. ¿Listo? Muchísimas gracias. Bueno, con todo gusto. Gracias, profe. Listo, muchachos. Gracias, profe. Que esté bien. Gracias. Luego. Bueno, hasta luego. Con todo gusto.